en su eterna sabiduría, el Señor Jesucristo aquí hablando. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Bueno, ¿qué es? Aquí no está refiriéndose al camino que nosotros conocemos de unir una ciudad con otra ciudad, un barrio con otro, o una ciudad con otra, o una casa con otra. Aquí se refiere también simbólicamente a un método, se refiere a un asunto, se refiere a una senda, se refiere al curso de la vida que nosotros llevamos, nuestros caminos, caminos de estudiantes, camino de profesionales, camino de hijos, camino de padres y camino al sepulcro para algunos, pero camino al reino de los cielos para otros. Y ese camino es el que nos viene a mostrar el Señor hoy. También los caminos son costumbres. Cuando habla de muerte aquí, dice los caminos que conducen a la muerte, hablan de la muerte del alma, de la muerte eterna. Esa es la muerte que nos debe preocupar. Ya después de bautizados, de servirle al Señor, ya no nos importa la muerte, pero sí nos debe preocupar la vida de nuestra alma. Por eso debemos alimentarla con la palabra y que vamos a estar todos ante el juez, ante el Señor. Bien, por eso nosotros debemos apartarnos de Dios. El hombre, apartarnos del pecado. El hombre natural se aparta de Dios, pero nosotros nos acercamos a Dios. Y aparta todos sus caminos para hacer su propio camino, hacer su propia voluntad. Dios permite el libre albedrío. Usted puede escoger libremente, usted puede decir, yo sigo el camino de Dios o puedo seguir mis propios caminos, mis propias sendas. Pero hemos leído y sabemos que todas las personas que no siguen los caminos del Señor han perecido, mas los que han seguido el camino del Señor, ellos han tenido renombre y aquí los vemos en la Biblia. Los hemos leído grandemente. Bien. En el verso 14 dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento con el suyo. Hay personas que hoy se sintieron desgraciadas, se sintieron desafortunadas, anhelaron tal vez tener dinero, anhelaron tener tal vez reconocimientos de alguna forma, alguna cosa, y lucharon muchísimo, y cuando lo alcanzaron se sienten vacíos, se sienten vanos. Y dice que el necio se hastía de sus caminos. Nos damos cuenta que la gente se cansa de todo, se cansa de sus riquezas y todo, y empiezan a hacer locuras, ya porque alcanzan eso, entonces se hastían, dice, ya estoy hastiado de esto. Vemos, por ejemplo, a una persona muy rica que hubo aquí en la tierra que se llamó Salomón. Y Salomón escribe, ya estoy cansado, ya conozco todos los caminos, conocí el amor de las mujeres y me hastió, conocí todas las riquezas y me hastió, conocí el vino y me hastió, entonces busqué el llanto y me hastió, busqué la alegría y no tener tristeza y me hastió. Pero Salomón hubiera sido realmente feliz y completo si hubiera seguido los caminos que el Señor le había trazado. Solamente se equivocó en eso, porque él tenía de todo, riquezas y todo lo que cualquier hombre o mujer puede desear en esta tierra. Pero no tenía algo importante, el caminar en los caminos del Señor. Entonces él se cansó y vemos que escribió unas cosas muy grandes para todas las personas. Bien, el Señor Jesucristo siempre ha andado y apoyando a las personas que siguen sus caminos. Dice, por ejemplo, que Enoc halló gracia. Los caminos de Enoc halló gracia en los caminos del Señor y el Señor lo miró. Moisés encontró gracia. Juan Bautista halló gracia y él nos presenta el nuevo pacto. Él vino aquí para preparar el camino para el Señor Jesucristo. Ese camino para que nosotros tuviéramos la salvación, el camino del pacto, ese camino que nosotros tomamos el día que entramos al bautismo, iniciamos el camino. No es el final del cristiano, no es llegar a bautizarse y ya se acabó, no. Ese es el día que usted arranca. De resto, no vale.
De resto no vale nada, no vale nada. El día que usted inició los caminos del Señor, el Señor lo empieza a guiar. Hay que dejarse guiar, hay que dejarse llevar por el Señor. Por eso tenemos una Biblia. Leamos la Biblia, alimentémonos, miremos qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo nació, dice en la Escritura que una estrella dirigía a unas personas que venían a buscar a ese ser que venía a ser la salvación del mundo. Quiere decir que Dios siempre va a guiar. Y nuestra estrella hoy en día es el Espíritu Santo que está en la iglesia, exhortándonos, edificándonos y consolándonos. Y es un privilegio muy grande de la iglesia que tenemos esos dones preciosos. Pero esos dones hay que trabajarlos. Esos dones hay que perfeccionarlos. No solamente, bueno, ya soy profeta y termina. No, si el que es profeta, perfeccione más el don, perfeccione más el conocimiento. Acuérdense que nosotros tenemos los rudimentos del conocimiento de Dios, que era que la fe, arrepentirnos de nuestros pecados, ir al bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el castigo eterno, el juicio. Son 5 ministerios básicos que eso ya quedó atrás. Nosotros ir a lo grande, a estar a la altura de los profetas, de Ezequiel, de Daniel, de todos los grandes del Señor. No nos quedemos conformes con lo poquito que tenemos, que son los rudimentos o las bases del conocimiento de Dios. Esa estrella que dirigió a esos hombres a Cristo, esa estrella hoy nos dirige a nosotros. Dejémonos guiar, dejemos nuestros caminos, que nuestros caminos no llevan a bien. Sigamos los caminos del Señor, sigamos los caminos que le mostró el Señor a Juan Bautista y vamos detrás del maestro de Galilea, detrás donde él pisó, vamos a pisar nosotros. Él pisó en humildad, él pisó en obediencia, él pisó en santidad, él pisó en oración, él pisó en ayuno. Él pisó en amor al prójimo, que cuántas lágrimas derramó Cristo por usted, por mí, por nosotros. Y no solo lágrimas, sangre. Y no solo lágrimas de sangre, también en las oraciones de Él, siempre pensando por nosotros. Jesús es el camino preparado para que nosotros obtengamos la salvación. No hay otro camino, no hay otro camino, hermanos. La tierra hay insensatez, hay falta de voluntad, falta de conocimiento de Dios, y el Señor viene a mostrarnos los caminos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, es camino de muerte. El mundo nos vende muchas cosas. Entonces, por ejemplo, presentan el Feng Shui, que es una cosa por allá de Japón, yo no sé qué, de la China, yo no sé qué. Traen esencias, traen agüeros, traen cosas y el hombre se esclaviza. Las iglesias también parece que fueran buenas. Están las iglesias de los mormones y parece buena y todo lo que muestran. Y muestran otra Biblia y muestran otro evangelio y muestran a otro sucesor y otro dirigente como Moisés, a José Smith. Pero el que no sigue a Cristo está condenado. Marcos 16:16. El que cree en Jesús, sigue a Jesús. El que no cree en Jesús está condenado. ¿Y quién es el que no cree en Jesús? El que no sigue los pasos de Jesucristo. Jesucristo se humilló hasta la muerte, hasta la sangre. Bien. En Isaías, capítulo 55, versos 8 y 9. Isaías 55, versos 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Dice el Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanitos, nosotros, los seres humanos, si todas las cabezas de los grandes seres humanos que ha habido, y aún de los más santos, se unieran y formaran un solo cerebro, no alcanzarían jamás la eternidad de Dios. Si se unieran todos los profetas, Isaías y Jeremías, hicieran un solo profeta, no lo entenderían. El único que entendía los caminos del Señor era el Señor Jesucristo. Nosotros no entendemos los caminos del Señor, nosotros no sabemos qué es lo que queremos. Vemos que Dios castiga una familia, un barrio, una ciudad y no entendemos y decimos Dios es malo.
porque Dios castigó, mató a una mujer embarazada, mató, inclusive leíamos la semana pasada que mandaba a matar hasta los animales. Decíamos, eso es una locura, Dios no puede hacer eso. Claro que Dios no lo hace ni lo puede hacer, porque Dios es santidad, Dios es bendición. Pero ¿qué pasa con los que no están en los caminos del Señor? Los corta. Así es sencillo. Y el Señor es santo y todo lo que es suciedad, lo que es pecado, lo aparta. Lo aparta, y entonces ahí viene lo que se llama inicuo. ¿Qué es inicuo? Inicuo es la persona, es una palabra griega que viene de in, que quiere decir sin, y sin igualdad. Inicuo. ¿Qué es una persona? Es una persona desigual, es una persona inmoral, es una persona desequilibrada, injusta, es una persona que se identifica con la maldad, con la perversidad, una persona que se goza de la lascivia y también se deleita en pensar, en hablar y en comportarse de una manera mala. O sea, ese es el inicuo. En realidad es corrupción. En Génesis capítulo 6, verso 12. En Génesis 6, verso 12 dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre toda la tierra, carne corrompida. Es decir, el esposo ya no estaba con su esposa, estaba con otras mujeres, estaba en fornicación, en adulterio, en homosexualismo, y el Señor destruyó al mundo antiguo porque precisamente mira a Dios y se da cuenta que la carne se corrompió. Dios es alguien, ¿cuál es la palabra que utilizaron ahorita en los testimonios? Que democracia, dictadura. Amén. Dios no es un dictador. Dios no es un presidente que pone y obliga al ser humano. Dios deja que el hombre sea libre. Ese fue su propósito y ese es su propósito. Usted es libre, hermano. Nadie lo obliga a ir a buscar a Dios. Nadie lo obliga a cambiar. Si usted quiere, lo hace. El hombre desde el comienzo libremente fue al pecado. Eva libremente escogió pecar. El hombre siempre será libre, siempre. Y en la iglesia Dios deja que los hermanos sean libres también. Pero no busquemos el camino del inicuo, del malvado, del perverso. Busquemos el camino de Jesucristo, quien fue humilde, quien fue manso, quien se dejó guiar por el Señor, quien se dejó guiar por el camino de rectitud y obedeció hasta la muerte. Y así miremos también los varones que están escritos aquí en la Biblia, que siguieron los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque en la carne hay demasiada maldad, concupiscencia, corrupción. Y por eso destruyó el Señor la tierra. ¿Sí ve? Apenas dejó 8 personas en el diluvio en Noé, aquí en ese libro, apenas 8. 8. ¿Y el resto qué? Dios es malo, Dios muy malo. ¿Cómo destruyó a todas esas personas? ¿Ves por qué no destruyó a las 8? Porque los 8 le agradaron a Dios. Antes iba a acabar con toda la tierra, pero gracias al Señor siempre hay alguien que está en los caminos del Señor. Hoy quiere que usted sea el que ande en los caminos del Señor. Dios siempre mira la tierra. Dios manda a sus ángeles a la tierra para que miren cómo están y todos los ángeles van a darle cuentas a Dios. Si usted está con los ángeles de bien, entonces los ángeles sí, yo estoy cuidando al hermano, está pidiendo bendición, está pidiendo sanidad, está pidiendo que lo cura del mal. Pero cuando una persona voluntariamente se arroja al pecado, a los brazos del mundo, de su carne, de la concupiscencia, entonces ahí los ángeles del bien se retiran, porque ellos no lo acompañan a las concupiscencias. Pero entonces, ¿quiénes lo acompañan? Los ángeles del mal. Ellos dicen, claro que sí, nosotros lo vamos a empujémoslo, chévere, este se va. Y los ángeles del mal también dan cuentas arriba. Dicen Job, estaba el Señor reunido y todos los ángeles llegaron ahí. Entre ellos llegó Satanás y le preguntó, ¿de dónde vienes? De recorrer la tierra. Satanás había mirado su cultivo. ¿Cómo estaban sus criaturas? ¿Cómo estaban sus hijos? Bien, están chéveres todos. Y llega y dice el Señor, ¿no ve que en la tierra los ojos puestos? ¿Quién sabe cuántas personas habrían en la época de Job? Pero el Señor solamente miraba a Job. Usted todo lo que haga, hágalo, porque Dios lo va a mirar si usted busca el bien. Pero si usted mismo busca el mal, olvídese, Dios le va a dar la espaldita.
Y cuando los ángeles del mal lo estén atormentando, entonces usted no le va a echar la culpa a Dios, ni me va a echar la culpa a mí, ni le vaya a echar la culpa a los vecinos, sino que usted debe saber que si coge los caminos que no son de Dios, el Señor se aparta de allí. El Señor le acompaña a usted a todo lado, menos al pecado. El Espíritu Santo lo acompaña a usted a todo lado, menos al pecado. Cuando usted entra a los sitios de pecado, el Espíritu Santo se constriñe, el Espíritu Santo se recoge, el Espíritu Santo se duele. Y si nosotros orando y rogándole a Dios, el Espíritu Santo grita con gemidos inenarrables, ¿cómo creen que el Señor Jesucristo llora por cada uno de nosotros cuando estamos fuera del mal, fuera de Él, en el mal, en el pecado, afuera en el mundo? Y el Señor Jesucristo pesadamente llora lágrimas terribles, aún en el cielo, aún en su estado de gloria. Y dice, mis hijos, me duelen mis hijos, me duele el pueblo que limpié. ¿Dónde está ese pueblo? ¿Por qué corre otra vez como el perro al vómito? Dice aquí en segunda de Pedro, lo leíamos al comienzo. Hermanos, estas palabras son para nosotros, los que iniciamos el camino. El que está en el mundo, déjelo, allá él. Pero usted sepa que Dios está preocupado por usted. Tiene todas las cortes de ángeles a su servicio. Si a usted que andara en camino del Señor en rectitud y alguien lo va a tocar, el Señor le manda a todos esos ángeles. Cuando el Señor Jesucristo estaba en peligro, dice, yo no podría clamarle a mi Padre y me mandaría una legión de ángeles o 6 legiones. Imagínate como 6,000 ángeles para pelear con una manotada de personas que estaban lejos de los caminos del Señor. El hombre siempre ha buscado la carnalidad. Y la carnalidad y la espiritual no pueden mezclarse. Bien, vamos a Jeremías 25:5. Jeremías 25:5 dice el Señor. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. No vayáis en pos de dioses ajenos. No vayan en pos de dioses ajenos. Y muchos hermanos estuvieron el 7 de diciembre por allá en fiestas, el 25 también, el 31, bueno, qué sé yo. Haga lo que quiera, eso son fiestas de dioses ajenos. No se mezclen, usted ya está salvado de allá, ya nos quitaron de ahí, nos dimos cuenta que eso no nos lleva sino a la condenación. Dice el verso 25:5, dice, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y vuestros padres para siempre. More en la tierra que le dio Jesucristo, la tierra de paz, la tierra de bendición, la tierra de la oración. Verso 6, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles. Cuando usted estuvo celebrando allá, estaba adorando dioses ajenos, consciente o inconscientemente usted estaba allá metido. Lo cuentan con los que estaban allí. Ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos y no os haré mal. Es una promesa. O sea, si usted anda en los caminos, si usted no se mezcla, porque ya es criatura especial de Dios, yo no le voy a hacer ningún mal. Pero si usted se hace amigo del mundo, inmediatamente se enciende una alarma y usted se vuelve un enemigo de Dios. ¿Y quién de los enemigos de Dios está de pie? Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. El Señor quiere que cambiemos. El Señor nos da espacio, nos da tiempo para que nosotros nos arrepintamos y volvamos a coger el camino. Sí, a veces uno de tonto coge caminos que no son. A veces uno de ignorante coge caminos que no son. A veces uno de carnal dice, yo me voy porque se me da la gana, porque el Señor me dio libre albedrío. Hágalo, pero está a tiempo, arrepiéntase, porque el Señor va a castigar. Evítese el castigo. Vuelva, arrepiéntase, doble rodilla, ore, cambie y conviértase de su mal camino para que vengan tiempos de refrigerio, de bendición, de paz. Bien. Verso 9. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus. Bueno, el Señor destruiría. Si usted se vuelve a Dios, el Señor le va a abrir, le despeja todos los caminos. No necesita
matarse, no estar corriendo detrás del alcalde, por favor, ayúdeme, detrás del jefe de la empresa, por favor, no me eche, ayúdenme, corra detrás del uno, del otro, del burro, del potro, como corra aquí, a ver qué abogado me saca, qué juez, a quién me ayuda y a quién llamo. Si usted se hace amigo de Dios, ¿quién lo va a juzgar? ¿Quién lo va a condenar? ¿Quién lo va a perseguir? Solo vienes. El Señor, igual que abrió el mar rojo, le va a abrir los caminos a usted. Le va a separar las tinieblas, le va a separar los malos amigos, pero si usted se mete y se devuelve y dice, no, yo me pongo los uniformes del faraón o de los soldados del faraón o me subo a sus caballos, sepa usted que ellos serán enemigos del Señor, espiritualmente hablando, y usted va a morir con ellos. ¿Dónde están? Muertos, en el fondo del mar, destruidos. Como dice la palabra del Señor. Bueno, gloria al Señor. Vamos al Nuevo Testamento, hermanos, a donde está el camino. Marcos 7, 4 y 5. Evangelio de San Marcos, capítulo 7, capítulo 7, versos 4 y 5. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, de los lavamientos de jarros, de los vasos de beber y hacéis otras cosas semejantes. Bien, entonces vamos al verso 5. Al verso 5 dice, le preguntaron los fariseos, ¿por qué tus discípulos andan conforme a la tradición de los ancianos? Las tradiciones no salvan. Las tradiciones son cuestiones de hombre. Una tradición es una cosa inventada que va de generación en generación. Entonces, las fiestas que se celebran son fiestas tradicionales. No que sean dadas bíblicamente. Esa fiesta última que hubo, ahorita que de los Reyes Magos. Eso es una cuestión tradicional. Eso no lo mandó el Señor. Adorar a Dios, alabar a Dios. Pero esa fiesta es para adorar la carne, para alabar la carne y para sazonar las carnes. Esas tradiciones vuelven a las religiones, a las falsas religiones, que nosotros, no toda religión es de Cristo, ni toda religión es de Dios. Entonces vemos los mormones, vemos los budistas, vemos los maometanos, vemos un montón de iglesias, de religiones que realmente están lejos de Dios. Y aquí en el capítulo vemos que ellos miraron a los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos eran los que andaban con la verdad. Y a usted y a mí nos están viendo, nos están calificando. Usted podrá decir, no, nadie me está viendo, yo estoy solo. Pero usted ni se imagina, hermano. Allá en la calle todo el mundo sabe que usted es cristiano. Todo lo que usted haga bueno no se lo van a calificar nada. Pero todo lo que usted esté haciendo malo se lo van a descalificar de una vez. Y allí también los fariseos ahí movieron a los discípulos. Ay, mire, sus discípulos. A ver, como no podían con el maestro, entonces echándole la culpa a los discípulos. ¿Cómo se comportaban? Entonces, hermanos, debemos saber que las tradiciones nos salvan. Seguir a Cristo, ese es el camino correcto. Hay iglesias donde ofrecen ágapes, ofrecen comidas, ofrecen cursos, ofrecen conciertos de música, ofrecen mercados, ofrecen dinero, bueno, qué sé yo. Eso no salva. Lo que salva es que usted obedezca al Señor Jesucristo, que viva de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo con el Señor Jesucristo. Hay caminos que parecen rectos, pero su final es camino de muerte. ¿Quién lo creyera? ¿Quién dijera, pero yo estoy en una religión, yo soy correcto, voy a mi empresa, soy un buen empleado o buen empleador, pago a tiempo, yo hago mi oficio a tiempo también, estoy bien, yo no mato, no robo, voy, tengo mi esposa, mis hijos, todo estoy bien y estoy en la iglesia correcta? Pero cuando sea el juicio, entonces vamos a saber. Entonces, ¿cómo saber cuál es la iglesia correcta?
La iglesia correcta es la que tiene creyentes correctos. Y la iglesia que tiene creyentes correctos son los que son guiados por el Espíritu Santo, los que son bautizados por el Espíritu Santo. Si los cristianos no están bautizados con el Espíritu Santo, hay algo que no está funcionando bien, hay algo que hay que limpiar, hay algo que hay que lavar, hay que enderezar. Dice la palabra, que lo torcido de su pie se enderece y ande por el camino derecho. Y entonces vendrán bien tiempos de refrigerio. Bien, es mejor andar con Cristo en su casa, en el trabajo, en el camino, y nosotros así podemos andar una vida buena. Porque donde no está Cristo es porque hay tinieblas, porque Cristo no se mete en las tinieblas. Allá lo deja usted solito. Él camina con usted hasta cuando usted voluntariamente se mete en las tinieblas, allá lo deja el Señor. Entonces dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Una vez cantando aquí con unos hermanitos, estábamos cantando unos coros y el Señor de una vez habló. Dijo, cállense, no sigan cantando más, canten mejor. Santo Dios. Yo dije, gracias Señor porque estás aquí. Claro, estábamos cantando de labios, de corazón no estábamos, tal vez nuestros corazones por allá estaban pensando en el almuerzo, en la comida, quién sabe qué. Pero el Señor inmediatamente nos paró de cantar y yo escuchaba tan bonito, pero no estábamos cantando con el corazón. Y así tal vez como nosotros estamos viviendo afuera, estamos viviendo para agradar a Dios o para agradar al hombre o para agradarnos a nosotros o para agradar al jefe o a mi papá o a mi mamá. Las tradiciones no salvan. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas iglesias que están con cánticos y llenas y con todo lo que uno dice, uy, qué iglesia tan grande, pero ¿cuántos son salvos? El Señor nos llama a las iglesias para buscar la salvación, para seguir los pasos del Maestro, para buscar de Dios. Bueno, en el verso 6 dice, pero dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos, tradiciones de los hombres. O sea, los mandamientos de Dios están escritos en Éxodo 20 y el amar al prójimo. De resto, todas las apariencias son solamente cuestiones. Colgarme cosas. Me contaba mi pastor que una señora llegó y se colocó un aviso y dijo, a mí no me da pena decir que soy cristiana. Llegó con un aviso grande y colgado en el pecho con cadenas. Y el pastor le dijo, eso es lo que dice ahí. Muy sabio. ¿Quién sabe cómo era su comportamiento afuera? Usted es cristiano, es como se comporta afuera, cómo habla, cómo quién anda, qué hace, qué dice. Eso es lo que lo hace cristiano. Venir acá no, abrir una Biblia no, cantar un himno no, cantar un coro no, haber pasado el bautismo no. A usted lo hace cristiano tener una comunión íntima con el Señor Jesucristo y vivir acorde como Él le va mandando, como Él le va hablando, como Él le está diciendo. Si no, hay que revisarse. Y pidan el Espíritu, pidamos el Espíritu porque está para que todos lo podamos tener. El verso 9 dice, les decía también, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Mi mamá me decía a mí, nosotros somos católicos por tradición. Nada más, ese era todo lo que yo sabía, que mi abuelita y mi tatarabuelita habían sido católicas, pero, o sea que yo tenía que ser católico por tradición. Yo no, hoy en día digo, bueno, menos mal que me salí de esa tradición porque yo no sabía que me iba a ir con mi abuelita y mi tatarabuelita y todos los que no creen en Cristo a la condenación. Porque en Marcos 16 dice, el que cree en mí es salvo y el que no cree en mí ya está condenado. ¿Cuántos creen más en otros dioses, en otras cosas, que no en el mismo Jesucristo? Y entonces cuando vienen los dos peligros, los males, entonces invocan a esos dioses y no los van a escuchar. No los van a escuchar. Por eso hay muchas personas que intentan sacar demonios y se demoran 6, 7 meses y el demonio no sale, porque lo están invocando por donde no es. Están llamando por otro camino, cogieron el camino que no es. Hebreos 12, del 1 al 8. Carta a los Hebreos. Capítulo 12. Del 1 al 8 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bueno, leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, nosotros, en la parte del capítulo 11, hace un listado de la fe. Y arranca diciendo que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y habla de Abel, habla de Enoc, habla de Noé, habla de Abraham, habla de Sara. Habla de un poco de personas que fueron testigos
que seguir el camino de Dios vale la pena y los hace trascender de su vida a la santidad. Hoy estamos leyendo a esas personas. Y en el verso 12 dice, en el capítulo 12 de Hebreos, verso 1, dice, puestos los ojos en Jesús. O sea, usted no mire a su jefe, no mire a su esposo, no mire a su pastor, no mire a su pastora. Mire a Jesús. Y mirar no cuesta nada. El Señor Jesucristo dice, venid a mí los que estáis cansados. No exige nada, no exige diezmos, no exige que usted se bautice, no le exige que usted se vista, no le exige que usted dice, venga a mí simplemente. Cuando usted ya llega a Cristo y llega a los pies, entonces empieza a recibir órdenes de Cristo. Por lo tanto, no pierda los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, los que estaban allá atrás que estábamos leyendo, Enoc, Noé, Abraham, bueno. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si aquí dice que nos despojemos, es que nos quitemos algo que está perteneciendo en nosotros. Hay un pecado que nos hace a nosotros, que es parte de la característica de uno, que ya se volvió parte de la personalidad. La forma de vestir en ustedes, o en todos nosotros, nos da una perspectiva de quién es esa persona, nos da una idea de quién es esa persona. Nosotros miramos a una persona en la forma de vestir y podemos intuir qué clase de persona es. Aquí dice que nos despojemos del pecado, o sea que estamos vestidos de pecado. Nosotros conocemos a gente por la ira, otros conocemos por la gente porque son groseros, o porque son mentirosos, o porque son lascivos, o porque son idólatras, o porque son mentirosos, los conocemos. ¿Y qué ha pasado con esa persona que no se ha despojado? O sea, no ha habido una conversión ni un arrepentimiento de eso. Por lo tanto, dice, despójese de eso y de todo el peso. El Señor Jesucristo, el último día de grande fiesta, llegó y dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Y leíamos allá en Proverbios 14:14 que el inicuo se cansa de sus mandados. Usted ya está cansado de pecar, usted ya está cansado de darle rienda suelta a su carne, a sus pensamientos, a sus palabras. Venga que Jesucristo lo va a hacer descansar, pero sígalo a Cristo, porque usted le quitan los pesos y luego vuelve y se carga y el enemigo le pone pesos más grandes. Unos pesos tan terribles que no lo dejan ir a usted a la iglesia, unos pesos tan terribles que no lo dejan ir a usted a la santidad, que no lo dejan ir a usted
pecados. Entonces, debe empezar el camino y ser constantes en el Señor. Porque aún no haber resistido hasta la sangre, combatiendo ¿contra qué? Contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, porque el Señor nos disciplina. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Así es de que, hermanitos, si ustedes entran en pecado, el Señor los va a disciplinar. Porque por el amor que tiene Él. Y no desmayes cuando eres reprendido por Él. Cuando el Señor nos reprende de una u otra forma, no se eche para atrás, no diga, ya el Señor me desechó. No, lo que pasa es que el Señor a sus hijos los disciplina. Y azota, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y nosotros somos hijos de Dios. O sea que Dios nos va a corregir. Si nos salimos de los caminos, vamos a tener una reprenda de Dios. Acordémonos en las enseñanzas de los bautismos que el Señor nos castiga en la carnecita. Por eso nos vienen males, problemas, enfermedades y aún hasta la propia muerte. Si nosotros seguimos en nuestra terquedad por nuestros propios caminos, el Señor, antes de que perdamos el alma, nos corta físicamente para que nosotros no nos perdamos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Claro, yo disciplino a mis hijos. Y cada papá debe disciplinar a los hijos. Y si no viene otro papá y se los disciplina. Y entonces así no nos gusta que nos disciplinen a nuestros hijos. No, nosotros no educamos a nuestros hijos y los hijos se meten en problemas y viene otro y lo educa y entonces no nos gusta. Afuera, en la calle, no respetan a la autoridad, no respetan a los policías les pegan a los que están contra la ley y entonces sale todo el mundo a decir, los policías abusan. No, lo que pasa es que ellos no les dieron el bolillo ni el revólver para tenerlo de juguete. Ahora, si nosotros no educamos a nuestros hijos, va a haber quien los eduque, para bien o para mal. Si nosotros no cuidamos a nuestros hijos, si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, entonces afuera vamos a recibir el alimento que nos va a llevar a nosotros a la perdición. Dice, si soportáis la disciplina, os trata como a hijos. ¿Por qué? Bueno, listo, ahí terminamos. Verso 8. Pero si os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Todos los que estamos aquí, de una u otra forma, hemos recibido disciplina del Señor. De una u otra forma. Bien. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 4. 1 de Timoteo 4, del 1 al 5. Dice, predicción de apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Si no nos alimentamos de Cristo, si no vamos a la doctrina de Cristo, entonces, ¿qué vienen? ¿Espíritus qué? Engañadores que confunden a la persona que enseña y confunde a los que están siendo enseñados. Las iglesias tienen espíritu de confusión. Hay muchas iglesias que tienen espíritu de confusión. ¿Cuáles iglesias, hermano? Las iglesias donde no hay obediencia de Dios. Porque el Señor habla, exhorta por medio de los profetas, por medio de la doctrina, por medio de sueños, de visiones, aún de gente de afuera, y la persona no hace caso. Entonces, ¿qué hace el Señor? Quita el espíritu de verdad y manda un espíritu de mentira. Como no creyeron a la verdad, entonces manda un espíritu de mentira y la iglesia convencida de que le está sirviendo a Dios, pero realmente hay un espíritu engañador. Entonces es donde vienen esas iglesias donde a las 4 de la mañana de un día viernes que llaman santo, porque todos los días son santos, se van, matan un cordero y se bañan con la sangre de un cordero en un potrero. Van y dicen que solamente los únicos que tienen dones son la pastora y el pastor, de resto nadie es capaz. Van y adoran a la pastora porque es lo máximo y la sierva del Señor, y el pastor que que no puede ni caminar ni puede decírsele nada porque no se les puede decir nada. Hermanos, vienen espíritus engañadores. ¿Cuántas iglesias hay de espíritus engañadores? Oren para que en su iglesia no pase eso. Oremos para que el Señor no permita que entren espíritus de error por haber dejado la verdad. En los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es un apóstata? Apóstata es la persona que ya conocía a Cristo y renuncia. Dice, yo no quiero seguir el camino de Cristo. Me cansé, yo quiero seguir en mi camino que llevaba antes. Quiero seguir tomando, dándole rienda suelta a mi carne. Pero la carne se cansa. Todo eso cansa, hermanos. Los bailes, el alcohol, las drogas, todo eso cansa. Y su final, siempre, en la mayoría de los casos, es la muerte. Y los que no mueren, se le daña un hígado, un pulmón, dañan el matrimonio, dañan la vida familiar. Bien.
Dice, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y entonces muchos hermanos de la iglesia dicen que eso es bueno hacer Feng Shui, que es bueno ir a la iglesia una iglesia que todo se basa en el sexo, los gnósticos. Eso todo se basa. Y entonces practican el gnosticismo, hacen budismo, practican el Feng Shui, colocan espejos, colocan cosas, hermano, están engañados. Están siendo engañados porque no quisieron escuchar a Dios, entonces los cogen para ser trabajados por el mundo. Ya nosotros tenemos que soltar eso, las falsas creencias del mundo, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué es esto? Cauterizado es cuando uno se quema, donde uno se quema ya después uno no siente dolor. Entonces están tan acostumbrados al pecado y Dios los ha castigado tanto que ya ni les duele, ya tienen costra, concha, quemadura. Ya ni sienten pesar, ni sienten vergüenza, ni les duele la iglesia, ni le duelen ellos mismos. Siguen viviendo en su inmundicia, en su promiscuidad, en su lascivia, engañados y engañando a otros. Teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. Si ven, inventan cosas de hombres. Prohibirán casarse y entonces las personas no se casan y entonces están teniendo relaciones sexuales entre ellos mismos o teniendo promiscuidad sexual porque prohíben algo que el Señor permitió. Hoy en día las sociedades están prohibiendo que se casen con una persona, ya permiten que tengan relaciones extramatrimoniales y aún que abusen de los niños, y están tratando de permitir que esos abusos sean legalizados, diciendo que si hay consentimiento del niño, entonces no hay violación. Eso lo hace el mundo, eso lo hace Satanás, porque esa persona que haga eso se va para el infierno, porque eso no es de Dios, eso no es de Dios. Y son doctrinas de hombres, son mandamientos de espíritus inmundos para acaparar a esas pobres criaturas, para llevárselas para el infierno. Dios creó con acción de gracias para los alimentos. De ellos, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Entonces siempre dando gracias al Señor por el vasito de agua, por el tinto, por la comida, por la sopa. Bueno. Y el verso 5, porque por la palabra de Dios y por la oración todo es. Hermano, por eso si usted está orando y lee la palabra de Dios, usted tiene que estar santificado. Si no lo está haciendo, empiece a hacerlo porque usted se santifica por la oración y el alimento espiritual que es la palabra escrita. Pero si usted está alimentándose con esto, porque sale al mundo a empuercarse, está ofendiendo a Dios y está buscando la disciplina de Dios. Dios es riguroso en la disciplina. Bien. Finalmente, segunda de Pedro 2:1. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Dice, pero también hubo falsos profetas. En el tiempo del Señor Jesucristo también habían falsos profetas y falsos apóstoles entre todo el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Seguirán en lo mismo, siguen en la fornicación, siguen en el abuso, siguen en la mentira, siguen en el robo, y por eso a los cristianos los ven mal, porque es un cristiano tibio, un cristiano que no ha querido soltar, seguir el camino del Señor, seguir el camino derecho, enderezar su senda. Y por eso la gente blasfema el nombre de Dios. Verso 3, y por la avaricia, o sea, hay otras personas que son avarientas, entonces por la avaricia del dinero, ¿qué hacen? Mercadería con palabras infladas. Hermano, levanten la mano que ya está en el reino de los cielos. Esta es la única iglesia, aquí no hay más, esta es doctrina. A mí no me digan nada que eso es correcto lo que yo estoy haciendo. ¿Qué más? Sobre los tales ya hace largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, Dios permite que hagan lo que quieran, pero la condenación está ahí encima de ellos. Pueden hacer lo que quieran porque Dios permite. Dios dejó libertad a las criaturas.
Verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hermanos, al Señor no le importan las multitudes. No le importan las multitudes. Había una multitud en los tiempos de Noé, los destruyó a todos. En los tiempos de Sodoma y Gomorra había una ciudad grande y los destruyó a todos. El Señor Jesucristo estaba predicando, donde estaba predicando había una multitud de personas. Dijo, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no podéis entrar en el reino de los cielos. La gente se empezó a ir y los apóstoles le dijeron, Señor Jesucristo, se están yendo. Y el Señor Jesucristo dijo, pues déjelos que si se quieren ir, que se vayan. Y ustedes también los quieren seguir. Porque al Señor no le interesan las multitudes. Le importa en una iglesia que haya 1 o 2 que estén siguiendo a Dios. Y no una iglesia con 1000 o con 10,000 o con 1,000,000, donde todos, desde el que dirige hasta el último que entró, se van a ir para el infierno. El Señor quiere calidad, el Señor quiere santidad, el Señor quiere temor de Dios, el Señor quiere que andemos derechitos, porque Él lo ve todo, Él lo conoce todo por los ángeles que son bajo su servicio, los buenos y los ángeles malos. Dios no es malo, Dios es absoluta bondad. Dios no es, ¿qué? La palabra que dijeron al comienzo. Dictador. Lo deja que usted tome el libre albedrío. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Bueno, llega a mi pensamiento, pues, 1 Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12 y el capítulo 12 dice en el verso 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. A este es dado espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia y según el mismo Espíritu. Y hay diversidad de dones, pero todo lo da el mismo Espíritu. El Señor Jesucristo a su iglesia le da a cada uno dones. Por eso a unos constituye maestros, a otros profetas, a otros apóstoles. Hay 5 ministerios. Entonces están los apóstoles, están los evangelistas, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y maestros y maestros. ¿En qué capítulo está eso? Bueno, el Señor constituye en su pueblo, está en Romanos, no me acuerdo. Bien, el Señor constituye y es por nombramiento. Yo no puedo nombrar aquí a nadie evangelista. Yo no puedo nombrar aquí a nadie pastor, profeta o maestro. Esos títulos los da Dios. Y hay títulos que se colocan los hombres en la tierra. Entonces, uno prende un programa de esos que llaman cristianos. Y entonces dice reverendo, doctor, evangelista, proverbista, salmista, el doctor no sé qué. Y 10 nombres. Hoy va a predicar sobre la vida de Jesús. Así es, porque en las iglesias ya el espíritu de mentira, el espíritu engañador hay. En la antigüedad solamente habían 3 ministerios, juez, profeta y sacerdote. En la antigüedad solamente hay 5 ministerios, no 7. Hay un error por ahí, alguien está diciendo que son 7 ministerios. No, son solo 5 ministerios. El de profeta, evangelista, apóstol, maestro y el quinto no me acuerdo ahorita. El apóstol Pablo solo tuvo 3, que fue apóstol, maestro y evangelista. Sí, solamente tuvo. Y el nivel de santidad del apóstol Pablo, yo no me puedo ni quiera comparar ni con Pablo, ni con Juan Bautista, ni nadie, ni con el Señor Jesucristo menos. Estamos en ese proceso muy pequeñitos en el Señor, pero el Señor es el que pone los títulos a cada